todos los galardones, toda inversión que tú hagas en el reino de los cielos será recompensado, será la recompensa en el cielo. El Señor dice: haz riquezas en el cielo, donde el orino corroe, donde el ladrón no roba. Y toda alma que tú traes a los pies de Jesucristo, todo aquel que tú vienes y le presentas al Señor y cree, y tú le diriges en esa oración, y esa persona toma a Jesús como el Señor y el Salvador de su vida, es un galardón, es algo que acumula la riqueza que el Señor está preparando, que el Señor está guardando, el Señor está acumulando para cuando estemos toda la eternidad con Él. Padre de la gloria, trae esta visión en el nombre de Jesús. Trae en el nombre de Jesús. Les confieso que el tema de hoy no me gusta predicarlo, pero lo voy a predicar porque es necesario para uno, la congre, para lo que Dios está preparando, ¿de acuerdo? Les voy a pedir que se tomen un momentito, pónganse de pie y volteen hacia atrás, vean todo el lugar. Me decía Alex, me gusta este lugar como para iglesia, para congregación. A mí también. Vamos a llenar este lugar. Velo completo porque lo vamos a llenar y nos vamos a mover. No nos vamos a congregar cada fin de semana aquí, pero vamos a llenar este lugar. Cuando lo hayamos llenado tendremos ya otro lugar más grande, ¿sale? Este es el primer lugar que vamos a llenar. Muchas gracias. Tomen su asiento, por favor, y acompáñenme a Mateo capítulo 3, por favor. Dice: en aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea y diciendo: arrepiéntanse porque el reino de los cielos se ha acercado. Pues este es aquel de quien habló el profeta Isaías cuando dijo: voz del que clama en el desierto, preparen el camino del Señor y enderecen sus sendas. Y Juan estaba vestido de pelo de camello y tenía un cinto de cuero alrededor de sus lomos, y su comida era langostas y miel silvestre. Salía él Jerusalén y toda Judea y toda la provincia de alrededor del Jordán, y eran bautizados por él en el Jordán, confesando sus pecados. Y al ver él que muchos de los fariseos y de los saduceos venían a su bautismo, les decía: generación de víboras, ¿quién les enseñó a huir de la ira venidera? Qué fuerte palabra, ¿no? Le está hablando a las autoridades espirituales de ese lugar. Está hablando a los que habían estado al frente de la doctrina del Antiguo Testamento, de la ley de Moisés, y que tenían delegada esa autoridad. Y este hombre tenía un ministerio que Dios lo había preparado para preparar el ministerio de Jesús, para adelantarse y allanar, para preparar el corazón del pueblo judío y que pudiera venir Jesús a predicar las buenas noticias. Pero este hombre tenía un carácter, y este hombre tenía un carácter diferente, tenía una identidad, tenía una forma de vida diferente. Y si bien es un hombre con un carácter férreo, con una posición, con un temperamento y una autoridad de parte de Dios fuerte, al mismo tiempo reconocía qué es lo que Dios tenía para él y qué es lo que tenía que hacer en ese lugar. Cuando él comienza esta operación, esto es algo que te quiero dejar dentro de las cosas que hoy quiero enseñarte. Lo que este hombre Juan el Bautista tenía respecto al ministerio, es que además de una integridad inquebrantable, el hombre era guiado por el Espíritu de Dios y detonó. Él fue el que provoca un despertar en la conciencia del pueblo judío respecto no a la ley de Moisés, sino respecto a Dios.
Y es algo que he orado, que la familia Lara Zamorano hemos orado por Uno La Congre desde hace tiempo, que despierte tu conciencia, que despierte mi conciencia, y que en el despertar de mi conciencia pueda yo ver revelada con claridad la vida eterna y la necesidad que aquellos que no tienen a Cristo tienen por la vida eterna. Cuando estábamos ahorita terminando la adoración y di una palabra, yo hablaba sobre la importancia de hacer riquezas en el cielo. Este hombre no tenía ningún bien propio. Este hombre no dedicó nada de su vida para crear un patrimonio para sus generaciones. En realidad él sabía que su ministerio, sin saber cómo iba a terminar, él sabía que su ministerio era preparar el camino, para que al preparar el camino de Jesús, entrara Jesús y tomara lo que él había allanado. Es algo muy parecido a lo que nosotros hacemos cuando predicamos el evangelio. Cuando nosotros le hablamos a alguien de Jesús, cuando nosotros expresamos, hay diferentes formas. No quiero dedicar parte de esta conferencia a hablar de las diferentes estrategias y las diferentes formas que hemos tenido para poder predicar el evangelio. Pero el evangelio son buenas noticias, buenas nuevas. Y lo que sí estoy seguro es que todos tenemos en nuestra vida en Cristo buenas noticias que hablar a la gente acerca de lo que Dios ha hecho en nosotros. Tú y yo somos obra del Espíritu Santo, y el Espíritu Santo no hubiera podido obrar en nuestras vidas si Jesús no hubiera tomado el señorío de nuestras vidas. Es cierto que en alguna etapa de nuestra vida pudimos haber puesto a Jesús en segundo término y dicho: ¿sabes qué, Jesús? En esta parte de mi vida tu señorío no corresponde, o no me sirve, o me estorba. No puedo darte esta parte de mi vida al señorío. Infinidad de posibilidades, de razones o de excusas. Pero no es esa la parte. Estás aquí porque has permanecido. Y no estoy hablando del lugar, ni estoy hablando de la congregación. Estás en el Señor porque has permanecido. Y en esa permanencia significa que esas áreas de tu vida en las que no has dejado el señorío de Jesús que se mueva con libertad, le has dado otras en donde sí has permitido, y eso te mantiene en el Señor. Yo te diría que le dieras todo, que le entregaras todo y que renunciaras a todas las cosas que le estorban al Espíritu de Dios para terminar su obra en ti. Pero mientras eso sucede y mientras tú decides hacerlo, te puedo decir y te puedo exhortar a que las cosas que el Señor tiene su señorío en tu vida den fruto, y den fruto abundante. Hay tres formas en el evangelio de dar fruto de la vida de un hijo de Dios. Tres diferentes tipos de fruto. El primero son los frutos dignos de arrepentimiento. Ahorita voy a terminar el texto, pero quiero dejarte estos tres. Frutos dignos de arrepentimiento es el reflejo. Los que hemos experimentado la vida en Cristo, los que hemos experimentado ese encuentro entre una vida completamente ajena al Señor y cuando el Señor viene a mi vida, no lo puedo explicar. Nadie lo podía explicar. Tú no podías explicar por qué dejaste de tener ese resentimiento sobre la persona que dijiste que jamás ibas a perdonar. Tú no puedes explicar cómo es que lograste dejar de decir cosas incorrectas y que tu boca hablara maldición. Diferentes cosas. Cada uno tiene su testimonio, cada uno tiene el testimonio de la obra de Dios en su vida. Pero cuando viene esta intromisión, esta tomar el señorío de tu vida, del Rey de Reyes y el Señor de Señores, al venir a ti, las cosas empiezan a reflejar, y es cuando la gente cercana a ti te empieza a decir qué te está pasando. No es que te vean orar, no es que te ven hablar de la palabra, no es que de repente te ven en esa habilidad de buscar un libro y un versículo y poder decirle: mira lo que Dios dice aquí. No, solamente están viendo los frutos. Miran y dicen algo diferente. Hay gente que te ha dicho: mira la mirada, veo tu mirada cambió, ¿qué te pasó? Y es gente que te ha visto y ha visto tu historia.
¿Estás de acuerdo? ¿Sí? ¿Están todavía aquí? Bien, el segundo tipo de fruto es los frutos del Espíritu Santo. Ya no es el reflejo del señorío de Jesús, en donde las cosas que antes sucedían en tu vida dejaron de suceder porque Jesús las está haciendo nuevas. Además de esa etapa donde el Espíritu de Dios empieza a transformar tu vida, los frutos del Espíritu Santo que encuentras en Gálatas capítulo 5, verso 22, son 9. Y de los 9, no podría yo decir que vas a tener los 9 o que vamos a tener los 9, pero empieza a reflejarse amor, gozo, paz. Ahora, yo digo amor y hay una diferencia entre el amor que tú le tienes. Por ejemplo, yo le tengo a mi esposa, le tengo un amor a mi esposa diferente como esposo que como hijo de Dios. Son dos tipos de amor diferentes. El amor del Espíritu de Dios, el fruto del Espíritu Santo de amor, es un amor mucho más sublime, en donde sin importar cuánto daño nos haya hecho una persona, le amamos. Y eso es algo sorprendente. Eso es algo que a mí una de las cosas que más me impactaron cuando Jesús empezó a obrar en mi vida. Aquellos con los que yo me había peleado, cada vez que nos veíamos en una fiesta nos salíamos y nos agarramos a golpes. Cada vez que ahora los veía con amor, y no tenía miedo de que me retaran y me retaran a golpes y yo tuviera que hacer o no hacer nada. Gracias a Dios, desde que le entregué mi vida a Cristo, nunca tuve esa oportunidad. Gracias al Señor. Y mira que ganas no me faltaron. De repente habían situaciones fuertes, incluso en nuestra congregación donde estábamos allá en México, entraba gente ahí a causar problemas y teníamos que sacarlos y los teníamos que sujetar y sacar, pero jamás los golpeamos. El Espíritu de Dios nos dio esa autoridad, la verdad. Pero bueno, gracias al Espíritu de Dios que nunca tuve yo que demostrar que esa área de mi vida había sido transformada. Simplemente Él no me lo permitió. Por otro lado, el amor es uno de los frutos, también es el gozo. Y en circunstancias como las que de repente empezamos a vivir y vemos que el enemigo comienza a robar a las almas, comienza a engañarlas y del engaño las arrebata y las toma, las mete en una prisión y les ministra, y esas almas se convierten en esclavos de ellos, de esos espíritus inmundos. Tú comienzas a pelear entre lo espiritual y lo natural. Y la única forma, y este es un consejo que te quiero dejar, la única forma de que puedas pelear una batalla espiritual sin que lo natural intervenga es rindiendo tu vida ante su presencia. Cuando comienzas a tener esa situación y empiezas a decir, es que no puedo evitar, me hace enojar o me hace entristecer. Hay una tristeza profunda por lo que la familia Soriano está pasando, y es una tristeza en mi vida muy profunda que está pasando. Y cuando viene esa tristeza, de la tristeza comienza mi mente a decir, bueno, ¿qué es lo que voy a hacer? Y no tomo ninguna decisión. ¿Sabes qué hago? Me voy a solas y me meto a su presencia y rindo todo, y me rindo. Entonces cuando me levanto de ahí, me levanto libre. No tengo tristeza, no tengo enojo. Entonces dices, ¿cómo? O sea, ¿ya no te importa? Oh, no, sí me importa, pero todo lo que me importa lo puse ante el trono de su majestad. Está delante de quien debe de estar. ¿Por qué no fuimos diseñados para esto? Yo me siento privilegiado de ser pastor, pero desearía jamás haber sido llamado para ser pastor. Pero me enseñó eso. El Espíritu de Dios me enseñó a rendir mi vida cuando las cosas se vuelven entre lo natural y lo espiritual. ¿Me sigues? Ríndete. No, ríndete. Eso se los quiero dejar. Ahora, amor, gozo, paz. La paz que sobrepasa todo entendimiento. Sin duda, la he experimentado muchas más veces de las que puedo contar. Pero nadie me va a robar la paz. Aún en situaciones, lo que estamos experimentando hoy con esta familia no es tan dramático y tan grave como lo que hemos experimentado con otras familias.
el fin sigue siendo el mismo, el final sigue siendo el mismo. O sea, esa es la parte que más me duele y la que más me preocupa. Pero hemos experimentado en el ministerio cosas mucho más fuertes. Y al final rendirte trae una paz. Y esa paz. Entonces yo me levanto, puedo trabajar, puedo estar con mi esposa, con mis hijos, puedo irme al cine, puedo disfrutar mi vida sin la carga sobre mis hombros de algo que yo no tengo que llevar. ¿Sale? Ok, amor, gozo, paz, paciencia. Ya ni les digo paciencia. Bondad, benignidad, mansedumbre, templanza y fe. Los frutos de la fe. Los frutos de la fe. Les dije que voltearan y vieran el lugar, porque cuando les digo véanlo lleno, estamos hablando de fe. Llamamos las cosas que no son como si son. Y yo veo este lugar lleno. Yo veo un problema con los niños porque no caben en ese saloncito de allá arriba. ¿Sí me sigue? Regresa a Mateo 3, por favor. Ahí estamos, ¿verdad? En el versículo 7, donde estaba yo leyendo, dice: al ver él que muchos de los fariseos y de los saduceos venían a su bautismo, les decía: generación de víboras, ¿quién les enseñó a huir de la ira venidera? Este último texto, esta última parte, estos últimos dos renglones, ¿quién les enseñó a huir de la ira venidera? Es un grave problema que tiene la iglesia en Cristo hoy en día. Porque la gente piensa que puede ofender a Dios, faltarle al Señor y salir impune. Como si nosotros, ministros, les enseñáramos a ustedes que pueden ustedes ofender a Dios, que pueden ustedes brincarse los principios, quebrantar principios de Dios y huir de lo que viene, huir de la corrección. Wow, ahorita me estoy acordando de la importancia que tiene el enseñarle a los hijos a ser corregidos. Si los corregimos en la forma como Dios dice, les enseñamos cómo ellos van a ser corregidos como hijos de Dios. Híjole, esto acaba de bajar de parte del Señor, así que por favor, tómalo. Ustedes jóvenes que no están casados, tómenlo para sus hijos. Si tú corriges a tus hijos como el Señor dice que los corrijas, de la manera como Dios enseña, no como tus papás, no como tus abuelos, no como el mundo, no como la psicología, no, como Dios dice que los corrijas, le estás enseñando a tus hijos la manera como Dios les va a corregir cuando tengan la edad para tomar las decisiones con Dios. Wow, qué importante. Es lo más importante, porque entonces les enseñas a conservar la vida eterna y a no perderla con cualquier circunstancia que se te presente. Exactamente. Dice Isaac: ¿por qué entonces cuando llegamos a la edad en la que somos confrontados por Dios, nos preguntamos por qué Dios es así? ¿Por qué Dios me confronta así? No fuimos corregidos. Nuestros padres no nos corrigieron de la misma manera. Ok, wow. Versículo 8: hagan pues frutos dignos de arrepentimiento. Le dice Juan el Bautista a los líderes espirituales: hagan pues frutos dignos de arrepentimiento. Es muy importante que tengas presente eso, porque mucha gente va a llegar a los pies de Cristo a través de ti, y tú vas a decir: la oración que hicieron es real, es genuina. La oración de fe que está haciendo es real. ¿Qué tienes que hacer? Esperarte 2 semanas, 3 semanas y comienza. Si de la oración de fe no pasa nada, no fue una oración de fe, repitió palabras. Pero si lo dijo de su corazón y dejaron a Jesús entrar para tomar el señorío de su vida, hacerlo el Señor y Salvador de su vida, comienzas tú a percibir en la persona esa diferencia. Comienza a hacerte preguntas. Comienza a decirte: mira lo que me pasó, mira lo que me acaba de suceder en la casa, mira lo que mi esposo me dijo, ahora yo reaccioné así. ¿Qué es lo que sucedió? ¿Me sigues?
comienzan a haber frutos dignos de arrepentimiento. Pero no se puede quedar ahí, porque Jesús no solo dijo id y predicar el evangelio, también dijo ve y haz discípulos. Entonces te conviertes en un tutor y en un curador. Y hay diferentes niveles de tutores y curadores, porque algunos de ustedes me han dicho: yo no estoy preparado para ser un tutor o una tutora y una curadora. Ve todos los problemas que todavía traigo y no los puedo vencer. Bueno, los problemas que no has podido vencer son cosas que tendrás que lidiar tú con el Espíritu de Dios para vencerlas, pero tu vida en Cristo no es solamente concentrada en eso. Si por ejemplo alguno de ustedes está peleando con un pecado inmoral, y dentro de tu vida en Cristo estás lidiando y luchando, el pecado inmoral no te saca de la gracia. Si practicas el pecado inmoral, te saca de la gracia. Porque el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Mas para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Así que si hay algo que de repente tú luchas, hablé de un pecado inmoral, pero también pueden ser situaciones de chisme o situaciones de contienda o celos. Y entonces traes un área de tu vida ahí luchando. Eso no significa que ya no estás en Cristo, solo significa que las otras áreas tienen que ir dando fruto. Entonces todas las áreas donde sí has vencido son las que tú puedes enseñar a vencer a la persona que ganaste para el Señor. Es muy importante. Tómala. Y cuando veas frutos dignos de arrepentimiento, cuando lo veas en la persona que llevaste a los pies de Cristo en esa oración de fe, cuando lo hayas visto o la hayas visto y que lo percibas, entonces comienza tú a enseñar. Tengo dudas, ahí está el WhatsApp, mándame, o mándale a mi esposa, o mándale, si estás en un grupo generador, mándaselo a un grupo generador. ¿Cómo hago así? ¿Cómo le hago asado? Esta semana he platicado con algunos de ustedes. Tienen un llamado de parte de Dios, llamado ministerio. Pero no todos tenemos llamado para ministerio. Tenemos llamado para servir y para predicar, pero no necesariamente para un ministerio. Ahora, eso no significa que somos más o somos menos. Eso es voluntad de Dios. Dios decide quién y cómo y por dónde. Pero la parte importante de esto es que, siendo tu llamado para predicar el evangelio y para hacer discípulos, tienes que estar en la línea del Espíritu de Dios, porque tienes que discernir lo que estás viendo, lo que estás escuchando, lo que estás atendiendo, lo que estás formando una vida. En la doctrina religiosa católica, el que forma a los católicos son los sacerdotes. Pero en la doctrina del evangelio, en la doctrina de Jesucristo, el que forma las vidas, el que está como tutor y curador, es el que está cercano al que le recibió. No es lo mismo que un evangelista. Un evangelista no puede ser tutor y curador. Tal vez un evangelista en ministerio puede ser tutor y curador de otro evangelista. Tal vez alguien muy cercano, que como Elías con Eliseo. Pero si yo voy a predicar, si me invitan a mí a predicar a una congregación, doy el mensaje, hago el llamado para entregar su vida a Cristo, las personas vienen, entregan su vida al Señor y yo me voy. ¿Quién se queda con la tutoría? Yo no hablo y digo, a ver, mándame esa lista para que yo me encargue. Yo no lo hago y nadie lo hace. No porque esté bien o esté mal, es porque no es nuestra responsabilidad. Es responsabilidad de la congregación que los recibe. No dije del pastor. ¿Alguien oyó decir del pastor? De la congregación que los recibe. Pero si yo, pastor, no te enseño y no te exhorto para que empieces tú a predicar el evangelio y a ser tutor y curador de quienes tú estás ganando, entonces toda la responsabilidad me la apropio. Sí, es verdad que hay ministros que hacen eso porque quieren el control, pero si el Espíritu de Dios no tiene el control de esta congregación, yo mejor me dedico a otra cosa. Hago cosas mejores si no dejo al Espíritu de Dios. Créeme, me puedo dedicar a muchas otras cosas en el Señor o sin el Señor, o sea, fuera del servicio de Dios. Pero a ti que estás en esta congregación, a ti que estás bajo nuestra autoridad, te exhorto a predicar el evangelio y a tomar a aquella persona que entrega su vida a Cristo para que empieces tú
su etapa formativa. No tengas miedo. ¿Le sigo? Tengo todavía. Híjole. Y no piensen decir dentro de ustedes mismos, acuérdate que le está hablando a los saduceos y a los escribas, a los fariseos, discúlpenme. Dice: a Abraham tenemos por padre. No digan dentro de ustedes mismos: Abraham tenemos por padre, porque yo les digo que Dios puede levantar hijos de Abraham aún de estas piedras. Así es. Y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Yo a la verdad les bautizo, dice Juan el Bautista, yo a la verdad les bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene tras mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él les bautizará en Espíritu Santo y en fuego. Y mira lo que dice el versículo 12, porque me mueve. El versículo 10, ¿me pones el versículo 10? Gracias. Dice: ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Y por eso hice referencia al árbol de mandarina, que el hacha estaba puesta a la raíz desde hace 2 años que no dio fruto. Pero tuvimos paciencia y esperamos 2 años. Llegó su tiempo. Fue cortado, y lo que se llevó al jardinero, todo ese tronco mal crecido ya, fue llevado a hacerse fuego, a hacerse leña, o a una composta, yo no sé. Yo no soy composta y tú tampoco eres composta. Yo no le permito al enemigo de Jesús, a Satanás, que me trate como composta. No le permito. Porque cuando Dios dice: aquí el hacha está puesta a la raíz, yo no tengo miedo, porque sé el fruto que estoy dando. ¿Me sigues? Ahora, dice que el hacha está puesta a la raíz, por tanto todo árbol que no da buen fruto. Ahora el versículo 12, por favor. 12. Su aventador. ¿Saben lo que es el aventador? Cuando tienes ahí, estás haciendo carbón, una carnita asada con su guacamole, choricito de pénjamo, gracias. Su aventador está en su mano y limpiará su era. Congregación, iglesia, tú que estás escuchando en Facebook, escucha esto. Los tiempos del final ya están aquí. Ya no es, ya profecías se cumplieron y todavía quedan algunas, pero ya se cumplieron las que Jesús dijo: y estas señales serán antes del fin. Ya se cumplieron esas, y ahora vienen las señales del fin. Las de antes del fin ya se cumplieron, ahora vienen las señales del fin. La época, la vida, la historia de la humanidad que vivimos hoy y por los próximos meses y años, el aventador está en su mano. El aventador de Dios es para limpiar ¿qué? ¿Qué dice ahí? ¿Están aquí? ¿Qué limpiará? ¿Qué es su era? Su generación. Limpiará su iglesia. Limpiará lo que es suyo. Y cuando lo limpie, ¿qué dice entonces después? Recogerá su trigo en el granero y quemará la paja en fuego que nunca se apagará. Dolorosamente para aquellos que hemos peleado por muchas vidas, que hemos peleado por gente que debería de tener una vida en Cristo, dolorosamente para nosotros y para el Señor ha llegado su tiempo de limpiar la era. Su era, no mi era, su era. Y en esa limpieza me gusta, esta es la parte que más me gusta del texto. Dice: recogerás su trigo en el granero. Y ese es el tiempo de recoger el trigo. Este es el tiempo de recoger el trigo. Es el tiempo de predicar el evangelio.
Es el tiempo de ganar almas. Es el tiempo de traer almas a los pies de Cristo. Este es el tiempo. Ni uno de nosotros puede quedarse fuera de este compromiso de recoger el trigo. No debería. ¿Están conmigo? ¿Por qué limpia la era y después recoge el trigo? Porque si no el trigo se contamina. No, limpio y recojo. Y nos toca recoger. A ti y a mí nos toca recoger. ¿Se durmieron? ¿No? Acompáñenme a Jueces 6, por favor. Les pido que me acompañen a Jueces 6. Sí, y di 2, ¿verdad? Gracias. El fruto del arrepentimiento, los frutos del Espíritu y las almas que llevas a los pies de Cristo sería la tercera. Gracias, Aarón. Son galardones. Cuando estés allá, cuando estés en la vida eterna con el Señor, no vas a estar sobre las nubes, brincando de nube en nube, ni vas a estar agarrándote de las alas de los ángeles. Vamos a estar en la mismísima gloria del Rey de Reyes. Y el Rey de Reyes no va a estar sentado en su trono, va a estar con nosotros. Vas a estar en la gloria, vas a estar disfrutando de su presencia. No vas a estar tirada, no vas a estar ahí. No, vamos a estar ahí permanentemente. Y en todo eso, mucha gente, multitudes van a acercarse a ti y te van a decir: tú me llevaste a los pies de Cristo. Hasta la piel se me hizo china. Mira, déjame compartirte rápido. Yo he experimentado esto en la tierra, aquí. Un día, hace muchos años, soltero, fui a predicar a Amistad de Puebla. Fui a predicar a esa congregación, primero el sábado, jóvenes, y luego juntaron ahí a los ministros, y luego el domingo. En esa visita, en esa ocasión, cuando estábamos dando el estudio de pornografía, hice el llamado, recibieron a Cristo, jóvenes, fueron liberados, jóvenes ahí, y ya. Regresé después a otra invitación, a un campamento con esa organización, y ya no volví a regresar a predicar allá. Pero pasaron los años, y un día en un congreso en otro lado se acerca un joven, más o menos 2 años menor que yo en ese tiempo estaba muy joven. Se acerca y me dice: yo conocí a Cristo por ti. Y le dije: a ver, platícame cómo. Y me dice: mira, tú un día diste un estudio de pornografía en Amistad de Puebla. Ah, sí, me acuerdo, ahí. Y empezamos, y me dice: no, espérate. Ese día en la mañana yo me desperté y me despedí de mis papás. Los abracé, me acerqué con ellos, llegué, les dije: les quiero mucho, no importa lo que pase, les quiero mucho. Y ellos me tomaron por loco. Me metí a mi habitación y tomé una navaja y empecé a planear mi suicidio. O sea, me acosté, dejé todo acomodado en mi cama. Todo estaba ya para poder cortar mi brazo y perder mi vida, dejarme morir. Yo sabía que mis papás no me iban a molestar, era un sábado en la mañana, así que ya sabíamos que en el sábado en la mañana cada quien hacía lo que quería, y yo estaba ahí. Dice, y de repente, cuando estaba todo listo, mi mamá toca a la puerta y me dice: mi hijo, va a haber un estudio de pornografía ahí donde yo voy, ¿quieres ir? Y entonces yo me detuve y le dije: ¿cómo de pornografía? Sí, pues es todo lo que pusieron, estudio de pornografía. Pero ustedes son cristianos, pues no sé qué van a poner ahí. Y que él dijo: capaz que me ponen ahí videos y cosas, ¿no? Y eso lo levantó de la cama.
fue y entregó su vida a Cristo. O sea, solo Dios. ¿Qué te quiero decir? Para mí es un privilegio, porque ese muchacho me lo voy a encontrar otra vez en la vida eterna, y se va a acercar otra vez y me va a decir: primero fui libre, ahora tengo vida eterna. Y todo porque tú te fuiste de tu casa, saliste de tu comodidad, llegaste ahí y hablaste de Jesús, y yo le abrí mi corazón a Cristo. Cada alma que llega a los pies de Cristo, cada una de ellas, es un galardón para ti en la vida eterna. Cuando no tenemos conciencia de vida eterna es lo mismo, da igual. Pero cuando tenemos conciencia de vida eterna, amados, amadas, entendemos que nuestra cuenta de banco en el cielo debe de estar absolutamente cargada, porque es para siempre, porque es para toda la eternidad. Mientras que aquí es para 80 o 90 años, y para dejarlo a los hijos, allá es para toda la eternidad. Así de importante es ganar almas para Cristo. Así de importante es el tercer fruto. Allá no vamos a necesitar de los frutos del Espíritu. Tenemos al Espíritu. Vamos a estar en santidad con el Espíritu Santo. ¿Me estás siguiendo? Ya no necesitas reflejar a Cristo en tu vida. Todos lo vamos a reflejar. Yo sé que ustedes van a buscarme, van a decir: tú tienes más cara de Cristo que nosotros. No es cierto. Todos vamos a reflejar al Hijo de Dios. Pero allá, ¿qué? Allá nadie se va a tener que arrepentir de nada. Ya estamos allá. Aquí es donde está el chiste. Aquí es donde está el chiste. Ahí le paramos, ¿sale? ¿Seguros? Ok, vamos a hacer una cosa. Si te tienes que ir, ve. No peques más. No, vayan. Les quiero dar esa libertad para que, porque voy a la mitad de mi conferencia y no quiero retrasarlos. ¿Les sigo? ¿Nadie va a juzgar a alguien si se tiene que levantar y salir? Okay. Le amamos, pero que no peque más. Que predique buenas noticias. Estamos en Jueces 6. Gracias. Los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Dios. Qué raro, ¿no? Y Dios los entregó en mano de Madián por 7 años. Que Dios te entregue en mano del enemigo por 7 años. 7 años. 7 años. 7 años. 7 años. Y la mano de Madián prevaleció contra Israel, y los hijos de Israel, por causa de los madianitas, se hicieron cuevas en los montes y cavernas y lugares fortificados. Eso es lo que pasa cuando haces lo malo delante de Dios. Te buscas cuevas, te buscas fortificaciones, te escondes de Dios. Y tienes que estar ahí en lo oculto, diciendo que todo está bien, pero en lo oculto. ¿Por qué te tienes que ocultar? Esa es una de las cosas que le voy a preguntar a Elías cuando estemos en la vida eterna. ¿Por qué te fuiste a esconder cuando la mugrosa de Jezabel, el espíritu inmundo de Jezabel, te amenazó? ¿Por qué te escondiste? Había que confrontarlo y vencerlo. Se lo voy a preguntar, porque todavía Dios en su misericordia le manifiesta su poder diciendo: yo estoy contigo. Y como Elías decidió quedarse en la cueva, entonces dijo: bueno, entonces búscate a alguien que te suceda, porque a ti ya se te acabó el carácter. ¿Me siguen? Bueno, no es el tema de hoy, pero es importante para hoy. La mano de Madián prevaleció contra Israel. Los hijos de Israel, por causa de los madianitas, se hicieron cuevas. Versículo 3. Sucedía que cuando Israel había sembrado, subían los madianitas y amalecitas, y los hijos del oriente contra ellos subían y acampando contra ellos destruían los frutos de la tierra hasta llegar a Gaza, y no dejaban que comer en Israel ni ovejas, ni bueyes, ni asnos. Ordeno a todo espíritu inmundo que se levante para robar lo que ha sido ganado con fruto en esta congregación, y te ordeno que lo devuelvas 7 veces en el nombre de Jesús. Hoy me levanto contra ti, espíritu inmundo. Hoy te digo como uno solo en esta congregación:
Tú has destruido los frutos de esta tierra, has destruido los frutos de este ministerio. Y a ti te digo, será arrebatado de tu mano y pagarás. Tienes una deuda con este ministerio 7 veces lo que te ha robado. En el nombre de Jesús. Porque subían ellos y sus ganados y venían con sus tiendas en grande multitud como langostas. Ellos y sus camellos eran innumerables. Así venían a la tierra para devastarla. De este modo empobrecía a Israel en gran manera por causa de Madián. Y los hijos de Israel clamaron a Dios. Y cuando los hijos de Israel clamaron a Dios a causa de los madianitas, Dios envió a los hijos de Israel un varón profeta, el cual les dijo: así ha dicho Jehová Dios de Israel: yo les hice salir de Egipto y les saqué de la casa de servidumbre, les libré de mano de los egipcios y de mano de todos los que les afligieron, a los cuales eché de delante de ustedes. Yo les di la tierra y les dije: yo soy Jehová tu Dios. No temas a los dioses de los amorreos, en cuya tierra habitan, pero no han obedecido a mi voz. Esa es la clave. Dios habla y puede ser que escuches y que no obedezcas. Esa es la clave. 7 años de maldición, 7 años de pobreza, 7 años de austeridad, 7 años de sequedad. Versículo 11: vino el ángel de Jehová y se sentó debajo de la encina que está en Ofra, la cual era de Joás Abieserita, y su hijo Gedeón estaba sacudiendo el trigo en el lagar para esconderlo de los madianitas. Y el ángel de Jehová se le apareció y le dijo: Jehová está contigo, varón esforzado y valiente. Y Gedeón le respondió: Señor mío, si Jehová está con nosotros, ¿por qué nos ha sobrevenido todo esto? ¿Dónde están sus maravillas que nuestros padres nos han contado, diciendo que no nos sacó de Egipto, y ahora Dios nos ha desamparado y nos ha entregado en mano de los madianitas? Mirándole, Jehová le dijo: ve con esta tu fuerza y salvarás a Israel de la mano de los madianitas. ¿No te envío yo? Qué importante es que Dios esté con nosotros. Es clave. Podemos emprender muchas cosas, podemos iniciar nuevos negocios, podemos iniciar una nueva familia, podemos hacer, pero que Dios esté con nosotros en todas esas cosas. Que Dios esté con nosotros en cada decisión. Que Dios esté con nosotros en cada paso que demos. No solo los pasos de fe, en cada decisión que tomemos que cause un impacto hacia nuestras generaciones. Hoy, esta semana, el Espíritu Santo me trajo otra vez memoria de mi bisabuela. Nos mandaron una sala que fue mandada a hacer por la mamá de mi abuela. Y nos la mandaron, y cuando nos hicieron favor Lázaro y Juan Manuel de traerlo a casa de la Ciudad de México, se la trajeron para acá. La ves, huele a museo, o sea, es caoba y huele así, ya, ¿no? Sin embargo, la madera está intacta. Y cuando veo esto, el Espíritu de Dios me empezó a recordar a mi bisabuela, pero la mamá de mi abuelo, que era hija de Dios, era cristiana. Y mi abuelo creció en un hogar cristiano. Y no quiero darte toda la historia, pero mi abuela puso en sus generaciones la salvación. Mi abuelo se casa con una mujer que no temía a Dios, que tenía religión pero que no conocía a Dios, y se casa en yugo desigual. Y en el matrimonio en yugo desigual, mi abuelo abandona su relación con Dios por completo. Y yo ya no pude platicar con mi abuelo sobre esa parte de su vida. ¿Qué es lo que su mamá o sus papás le dijeron al respecto? Eso yo no lo pude ya saber, pero estoy seguro que una mujer como mi bisabuela, que puso sobre sus generaciones la salvación, la vida eterna, debe de haberle dicho: estás
pensando equivocadamente, estás casándote en yugo desigual. Y mi abuelo en su voluntad se casa. La historia, mi amor, corrígeme si estoy equivocado, pero la historia breve es que fue mi abuela por mi abuelo para llevarlo y casarse. Se fue a otra ciudad, ¿cierto? Y entonces mi abuela fue por él. Llegó con el tren, llegó con un caballo blanco, se lo subió y se fue con el cura, ¿no? Algo así, más o menos. El asunto es que mi abuelo vive una vida matrimonial, nacen sus hijos, crecen sus hijos, nacen sus nietos, nace su bisnieta todavía, conoció a su bisnieta, su primera bisnieta, y muere. Pero antes de morir, estando en el hospital, ya les he platicado esto, antes de morir, estaba él ya, los médicos le habían dicho que ya no iba a salir del hospital. Entonces él le habla a mi mamá y le dice: hija, necesito que vengas porque está viniendo a mi memoria las canciones de la escuela dominical. Cuando yo era niño iba a la congregación cristiana. Y entonces él se va, mi mamá va al hospital y entonces le empieza él a tararear la canción. Dice: ¿cómo iba esta? Y mi mamá le dice: mira esta. Y esta, y el Espíritu de Dios lo trae. Entonces mi mamá le dice: papá, el Señor te está preparando para que tengas una vida eterna con Él. Y mi abuelo le entrega su vida a Cristo. Y fue, ya creo que 2 días después, el Señor se lo llevó. Poco tiempo después, el Señor se lo lleva. Y la gracia de su mamá le dio a su hijo esos minutos, esos recuerdos. Y le agradezco al Señor por eso, porque lo voy a ver allá. A mi abuela la retuvo el Señor hasta los 97 años para que le entregara su vida a Cristo. Esa es la gracia, amados. Esa es la misericordia de Dios extendida y extendida y extendida. Y en este momento, con esto que estamos pasando, con esta familia, yo le digo al Espíritu de Dios: yo no puedo seguir levantando mi mano para poder ir en contra. Si son almas que alguna vez conocieron de ti, si son almas que fueron lavadas con la sangre de Jesús. En algún momento voy a predicarles esto, pero lo que estoy viviendo hoy, en esta transición, lo que estoy viviendo hoy me asombra. A un servidor me asombra. Y le doy gracias a Dios por eso. Le doy gracias a Dios por eso. Un día les voy a hablar de eso. Ok, ahora regresando al tema, ya me desvié yo con lo de mi abuelo, pero ¿por qué venía lo de mi abuelo? Por las generaciones. Por las generaciones, porque nosotros venimos a los pies de Jesús porque mi abuela dobló sus rodillas. Mi bisabuela dobló sus rodillas. Mi abuelo nunca oró por nosotros. Imagínense lo increíble que hubiera sido llegar a los pies de Cristo desde niños. Mi abuelo enseñando a sus hijos y sus hijos enseñando a sus hijos. Y nosotros crecer como crecieron nuestros hijos en un hogar donde la presencia de Dios estaba ahí. Y tener un encuentro con el Señor y tener una confrontación y decir: no basta con que crezca con mis papás cristianos, yo tengo que tener una revelación de Jesucristo en mi vida. Y entonces entregarle mi vida a Cristo. No hubiera hecho todas las tonterías que hice antes de conocer a Jesús. Pero mi abuelo cortó eso y mi mamá lo recuperó y lo trajo a nosotros. Y los hijos de mis hijos disfrutarán de esa decisión. Y de los hijos de tus hijos también. Porque tú no la vas a cortar, ¿verdad? Nosotros somos del otro lado, ¿verdad? De los que vamos a vivir eternamente. Bien, yo no sé si sigo porque ni siquiera sé dónde me quedé. Gracias, 14. Y mirándole Jehová le dijo: ve con esta tu fuerza y salvarás a Israel de la mano de Madián. No te envío yo. Y entonces versículo 15, qué bueno, gracias Espíritu Santo, tenía que decir esto. Entonces le respondió Gedeón: ay, Señor mío, ay, mami, ¿con qué salvaré yo a Israel? Es que le está poniendo una empresa increíble. 7 años de esclavitud. 7 años de esclavitud. ¿Con qué salvaré yo a Israel? Regrésate al versículo 14, por favor. ¿Qué dice al final?
Y él pregunta: ¿con qué? O sea, no le cae el 20. Dios le dice: no te envío yo. Entonces, ¿con quién estoy? ¿Con quién vas a estar, Gedeón? Con Dios. Pero Gedeón voltea otra vez a su humanidad y dice: ¿con qué salvaré yo a Israel? He aquí que mi familia es pobre y yo el menor en la casa de mi padre. A Dios le encanta tomar a aquellos de los que menos que nadie da un peso por ellos. Le pasó a David. David fue ungido por Dios porque tenía un corazón conforme al de Dios. ¿Sabes quién se dio cuenta? Nadie. Nadie se había dado cuenta que David era un hombre de Dios, que conocía a Dios y sabía de su poder. Nadie se había dado, ni su papá. Bueno, su papá cuando Samuel le dice: oye, voy a ungir al que va a ser el próximo rey porque es uno de tus hijos. Eran 7 y el papá retiene a los 6 y deja al pequeño insignificante que se quede trabajando cuidando ovejas. Ni el papá daba un peso por David. Pero mira cómo se ve ahí este hombre, pobre y el menor de la casa. O sea, ni siquiera como para poder reclamar nada. Jehová le dijo, versículo 16: ciertamente yo estaré contigo y derrotarás a los madianitas como a un solo hombre. Tú ves ejércitos, ¿se acuerdan lo que leímos atrás? Que venían como langostas. Tú ves esas multitudes y yo te digo que delante de mí son como un solo hombre. Y porque yo estoy contigo, tú los vas a derrotar como un solo hombre. Te estoy dando mi óptica. El Señor le dice a Gedeón: te estoy dando mi óptica. Cuando estás con el Señor, tienes que tomar la óptica del Señor, la perspectiva, la visión. Amén. Termino, ahí termino. Todavía tenía, pero ya, ahí termino. Espíritu de Dios, yo te pido en el nombre de Jesús que cada uno de tus hijos y tus hijas en este lugar y los niños que están allá arriba, cada uno de nosotros en esta congregación, reciba la certeza, reciba la convicción de que tú estás con cada uno de nosotros para predicar el evangelio. Cuando vemos a multitudes, cuando vemos a millones en contra, tú los ves como uno solo. Para ti eso es lo que es, como uno solo. Mas nosotros nos levantamos contigo en el nombre de Jesús. Espíritu Santo, trae a cada uno de nosotros la habilitación, la completa habilitación para predicar tus buenas noticias, para predicar tus testimonios, para predicar tu palabra, para predicar el año agradable del Señor a aquellos que no te conocen, a aquellos que no saben. Te pido, Espíritu de Dios, que aquellos que están viendo sus limitaciones y su humanidad, que están diciendo: es que no estoy preparado o preparada, es que soy muy joven, es que no me alcanza todavía el nivel para poder hacer esto. Cada uno de ellos y de ellas tenga una revelación de quién eres tú en ellos y dejen de mirarse a sí mismos. En el nombre de Jesús, en el nombre precioso de Jesús. Tráelo, Espíritu de Dios. Tráelo, Espíritu Santo. Tráelo. Recíbelo ahí donde estás. Recíbelo. Recibe esa revelación. Dios contigo. Dios contigo. Yo sé que algunos de ustedes recibieron palabra de parte de Dios respecto a esto y se están resistiendo. Tienen miedo de que sus planes personales sean obstruidos por los planes de Dios. Esa es la única forma en que un plan personal puede ser sustituido, cuando Dios lo sustituye, porque siempre va a ser más alto y siempre va a ser mayor, cada vez va a ser de mayor poder y de mayor autoridad.
No tengas miedo. A ti te digo, no tengas miedo, porque Dios está contigo. Dios está contigo. Cuando hablas del Señor, cuando hablas de lo que Dios ha hecho contigo, las palabras que salen de tu boca es Espíritu Santo mostrándolas, obrando en quien está escuchando, abriendo sus oídos para quien está escuchando. Y en esa obra no eres tú, es el Espíritu de Dios en ti. Y esa es una gran diferencia. Esa es toda la diferencia. Eso hace una diferencia entre la religión y la vida en Cristo, que es Él en nosotros y no nosotros en nuestra preparación ni en nuestra habilidad. Espíritu de Dios, llena su boca, llena nuestra boca y haznos hablar. En el nombre de Jesús. Amén.